Listo, ¿están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Vamos entonces. El trauma de es una patología muy frecuente que pone en riesgo la vida del paciente en algunas circunstancias de acuerdo al mecanismo de lesión, pero sin embargo, el trauma de tórax en más del 90% de los casos se resuelve con una aguja y con un tubo pleural bien colocado. ¿Eso qué significa? Que menos del 10% de los traumatismos torácicos, ya sean cerrados o abiertos, van a necesitar una intervención quirúrgica mayor. Una aguja bien colocada y un tubo pleural bien instalado, te ganas la vida. Es frecuente en los politraumatizados y pueden poner en riesgo la vida si estas no son identificadas durante la revisión primaria, sobre todo las 5 que han mencionado ustedes y lo hicieron muy bien. Ahora vamos al escenario. A ver, Gonzalo, lee el escenario. Ya. Un paciente de 27 años de edad que conducía un vehículo sin usar el cinturón de seguridad sufre una colisión frontal a alta velocidad. Presión arterial 90/70, presión cardíaca 110, frecuencia respiratoria 36. Evaluación inicial, puntuación de escala de coma de Glasgow de 15, vía aérea permeable. ¿Qué lo hace sospechar que puede haber una lesión torácica en este paciente? ¿Cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas en este paciente? Muy bien. Primero, las 2 preguntas poderosas las dejamos. El escenario, o sea, la historia clínica, ¿qué te llama la atención? A ver, chicas. Que no estaba usando el cinturón de seguridad y por eso Bien, hay una colisión frontal. Que ya. está en shock. Ya. ¿Y qué más? La frecuencia respiratoria también. Eso, pues chicos, está con una frecuencia de respirar. ¿Cuándo te ves? ¿Cuánto es lo normal? 12, ¿verdad? Entonces está con 36, 3 veces está y se va a agotar. O sea, ese paciente tenemos que interpretar un impacto frontal con traumatismo torácico severo seguramente, una contusión pulmonar y con una frecuencia respiratoria de 36 que ya nos dice, ojo, este chico va a necesitar, está con 15 de Glasgow, va a necesitar una vía aérea definitiva. A ver, que no sea ni la Mimi ni el Gonzalo, ¿qué es vía aérea definitiva? Parece el cementerio. Eso, vamos, el que ha tosido, dale. Doctor, es un tubo en la tráquea, por debajo de las cuerdas bucales, con oxigenación y asegurado debidamente. Mira, tan poquito tiempo ha pasado y falta. Mimi. Te he pillado. Ya pues, 4 componentes tiene. Un tubo Intubación orotraqueal, doctor. con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y fijado a la cara. Chicos. Entonces, acá estamos frente a un paciente con un trauma torácico severo y esto es lo que nos hace sospechar. ¿Y cómo vamos a evaluar? En el contexto del mecanismo del trauma o la cinemática del trauma. ¿Qué vamos a aprender hoy? En la revisión primaria tenemos que saber identificar neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable y condición pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. No es lo mismo que me digas hemotórax, obvio, no hay. Un hemotórax simple no te va a matar, pero el masivo sí. Entonces tenemos que saber diagnosticar estos 5 cuadros más la obstrucción de la vía aérea. Y en la revisión secundaria vamos a identificar como 8 o 12 lesiones, fracturas de costillas altas, medias, bajas, una serie de cosas que vamos a describir. La importancia del tratamiento de las diferentes patologías. Un poco de historia o de información básica. Menos del 10% de lo que les decían van a requerir cirugía. En el trauma penetrante puede llegar hasta un 30% y la mayoría de los traumatismos torácicos van a requerir procedimientos sencillos. ¿Cómo qué? Como una aguja bien colocada y un tubo pleural bien instalado.
La mayoría de las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente se deben identificar durante la revisión primaria. Vamos. 1. ¿Cuáles son? Neumotórax a tensión. 2. Neumotórax masivo. 3. Tórax inestable. 4. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Y 5. Neumotórax abierto. Perfecto, ¿verdad? Eso no se pueden olvidar nunca más, jóvenes. Tienen que estar así, saliendo como un vómito. No necesita pensar. ¿Cuáles son las lesiones que ponen la vida del paciente en riesgo inmediato o durante la evaluación inicial? Otra vez. 1. Neumotórax de tensión. Neumotórax 2. masivo. Tórax Taponamiento inestable. cardíaco. Neumotórax abierto. Muy bien. Y ahí está, ¿verdad? Más obstrucción de la vía aérea. Entonces, ahora lo que ustedes como tarea para el aprovechamiento de ustedes esta noche van a hacer, incluso si ya tienen una compu al lado extra, haces un Excel o un gráfico de 6 entradas y empezamos a trabajar. Neumotórax, atención. Con esta diapositiva vamos a hacer el resumen. Neumotórax, atención. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes, arma de fuego, arma blanca. Síntomas: grave dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y hiperresonancia a la percusión. Es como percutir una pelota de básquet. ¿Listo? Tratamiento inicial: una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular o más baja. Tratamiento definitivo: tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y retiro la aguja. ¿Vieron? Entonces ahí tienen los signos, síntomas, mecanismo de lesión. Neumotórax abierto, mecanismo de lesión: traumatismo habitualmente contuso, San Valentín, cornada de tórax en España, el más frecuente. Manifestaciones: dificultad respiratoria y entrada y salida del aire a través del defecto de la pared torácica, la definición. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la teoría que el aire va a ingresar por el lugar donde le ofrece menos resistencia. Y dice que si el diámetro del defecto en la pared torácica es igual o superior a 2/3 de la tráquea, el aire va a entrar más fácil por el neumotórax abierto. Tratamiento inicial: un sello de agua, retiro lo dicho, un sello impermeable sellado o fijado por los 3 lados. ¿Para qué? Cuando el paciente inspira, el sellito se pega a la herida y cuando expira, deja salir el aire para evitar neumotensión. Ese es el sellito de 3 lados. Tubo pleural alejado de la lesión, nunca por el orificio, a quirófano para el cirujano de tórax. Tórax inestable y conducción pulmonar. Mecanismo de lesión: traumatismos contusos. No es tanto las fracturas las que condicionan la insuficiencia respiratoria, sino la contusión pulmonar. Definición: tórax inestable: la presencia de más de 2 costillas fracturadas en más de 2 lugares, lo que condiciona una respiración paradojal. ¿Qué significa? Claro, que cuando inspiras, esa zona se mantiene planito deprimido, y cuando expiras, esa zona se abomba. Esa es la respiración paradojal. Tratamiento inicial: manejo del dolor e hiperventilar. Hemotórax masivo: causas más frecuentes en la etiología: heridas penetrantes por arma blanca o por arma de fuego. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Dificultad respiratoria y matidez a la percusión en todo el hemitórax correspondiente. Tratamiento: esto se conjuga en uno solo, no hay inicial y definitivo. Tubo pleural en el quinto espacio intercostal. Lo que necesitamos aquí es ir controlando el débito. Si el débito es más de 800 o 1000 en el primer instante, ya tiene que estar doctor cirujano de tórax, venga por favor, tengo un paciente con un hemotórax masivo y el débito inicial ha sido de 1000. Ese paciente está sangrando un gran vaso y necesita urgente. Si el débito es de 600, muy bien, vamos a llamar al cirujano de tórax, pero vamos a observar el débito por el tubo durante las siguientes 2-3 horas. Si el débito es igual a 200, por 2 o 3 horas continuas, sumamos 200, 200, 200, 600, más 600, 1200. Cirujano de tórax, venga a ver a mi paciente. Taponamiento cardíaco, sinónimo de triada de Beck. Vamos, alguien que diga qué es la triada de Beck. Elevación de la presión venosa, disminución de la yugular. presión arterial y los ruidos cardíacos apagados. ¿Qué más? Otra voz femenina, a ver. Exactamente. Hipotensión arterial,
ruidos cardíacos apagados, que es bien difícil en la emergencia. El libro lo dice, no es una emergencia ruidosa, tratar de escuchar eso es medio, parece de otro planeta, y las yugulares ingurgitadas. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes por arma blanca en el área precordial habitualmente. Signos clínicos, ingurgitación yugular, ruidos respiratorios presentes, ruidos cardíacos hipofonéticos, y si le pones un electrocardiograma, oye, yo no estoy mirando el libro, por si acaso ni siquiera entonces a mi libro. Y al electrocardiograma van a encontrar voltajes pequeñitos, ¿verdad? Por la interferencia que existe en la sangre en el saco pericárdico. Tratamiento inicial antes, hasta la 7ª edición, era pericardiocentesis y toracotomía. Ahora ha cambiado, es ventana subsifonea pericárdica y cirugía. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de estas lesiones? Obviamente la hipoxia, la hipoventilación, acidosis. Todo esto va a conducir a una perfusión inadecuada de los órganos y los tejidos, y nosotros tenemos la obligación de detectar estos estados, y nosotros no necesitamos jóvenes en emergencia. Le voy a tomar una radiografía porque pienso que es un neumotórax a tensión. Si piensas así, cuando estén tomando la radiografía en rayos, el paciente se va a morir y vas a tener una linda radiografía de neumotórax a tensión, pero de un óbito. ¿Ya? El diagnóstico es clínico, como mecanismo de lesión, clínica, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Así de rápido. Después pides una radiografía de control. Identificación, ¿cómo identificamos la lesión torácica? Mecanismo de lesión es importante, y los signos y síntomas que va a ir presentando el paciente, ¿verdad? Oxímetro de pulso, apenas entre el paciente ya está con oxímetro de pulso. Hay frecuencia respiratoria alta, paciente tiene sed de aire, está hipóxico. Cuando existen neumotórax a tensión, ¿verdad? Puede estar la tráquea desviada al lado contralateral. Los sonidos respiratorios siempre es importante, y cuando uno hace simulación, normalmente yo les doy los datos. Tú estás examinando, ¿y cómo se hace? Estoy examinando el tórax, doctor. Este paciente ha sido agredido con arma blanca en el lado izquierdo, próximo a la tetilla. Tengo que ya en mi cabeza diferenciar taponamiento cardíaco versus neumotórax a tensión. Por lo tanto, el instructor me va a dar los datos. Muy bien. A la inspección, estoy mirando el hemitórax derecho. Si tú no dices, ¿ya? Entonces tú vas a ser mi instructor, Gonzalo. Estoy inspeccionando el hemitórax derecho. Diga, no hay nada. Ya, doctor. O sea, ¿cómo? Ya, pues. ¿Cómo? Ahora estoy examinando el hemitórax izquierdo. Hay una herida a nivel de la tetilla. Listo. Tiene una herida cortante de 1,5 centímetros. Estoy palpando en el hemitórax derecho. No hay crepitaciones óseas, no hay enfisema subcutáneo. Perfecto. Estoy palpando el hemitórax izquierdo. Hay enfisema alrededor de la herida. Ya. Estoy percutiendo el hemitórax derecho. Vértice, normal. Base, normal. Estoy percutiendo el hemitórax izquierdo. Vértice. Hipersonoro. Base, hipersonoro. Es una pelota. Es un neumo a tensión. Estoy auscultando el pulmón derecho. Vértice, normal. Base, normal. Estoy auscultando el hemitórax izquierdo. Vértice, ausente. Medio, axila, negativa, bajo. Tonos cardíacos presentes, taquicárdico. Diagnóstico, neumotórax a tensión, ¿verdad? Seguramente aquí voy a poder ver un poco de la tráquea desviada a la derecha. Entonces empezamos con las lesiones laringotraqueales. Normalmente cuando hay lesiones así como en este caso altas, la laringe es muy delicada, se puede luxar, fracturar, luxofracturar, y se manifiesta muy fácil por ronquera. Hola, la mujer está hablando como hombre. Ronquera, dificultad respiratoria, crepitación ósea o enfisema. Aquí ves todo. Es poco frecuente, ronquera, enfisema. Manejo durante la revisión primaria, esto es importantísimo, que si existe sospecha de compromiso de la laringe y no tienes mucha experiencia en intubar, ojo, quizás sea bueno en ese momento hacer una intubación guiada con un fibrobroncoscopio y tener presente de que quizás tengas que hacer una crico por punción o crico quirúrgica inmediatamente. Ahí está el neumotórax a tensión, ¿verdad? Hay dificultad, ahí quieren entrar, parece.
A ver, daremos opción a Henry, algunos más. Bien. El neumotórax, atención, entonces, voy a parar un poquito para admitirlos. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el paciente, el mecanismo de lesión, va a tener dificultad respiratoria, datos de shock, venas del cuello distendidas, ruidos respiratorios ausentes, hiperresonancia, el hemitórax inflado, cianosis, tratamiento inicial, descompresión con aguja, tratamiento definitivo, tuba de tórax. Nunca pedir radiografía. ¿Cómo funciona esto? Aquí está el mecanismo de válvula unidireccional. Ha habido el cuchillazo en el hemitórax, ¿verdad? Normalmente la musculatura, la piel, el tejido celular subcutáneo rápidamente sella el orificio de ingreso y ha provocado una lesión en el parénquima pulmonar, en la pleura visceral. Entonces hay un hoyo acá. Cuando el paciente inspira, sale el aire del parénquima pulmonar hacia la cavidad pleural y como no hay salida, entonces se empieza a insuflar. Se aplana el diafragma, se insufla el hemitórax y empieza a desplazarse el mediastino hacia el lado contralateral, que nos puede llevar a una falla de bomba. Este es el mecanismo de válvula unidireccional. Neumotórax abierto, cornada de tórax con salida de aire y líquido a través de la herida traumática. Primera maniobra, un parche impermeable sellado por 3 lados, tubo pleural un poquitito alejado, nunca por la herida. Hemotórax masivo. Mecanismo de lesión, traumatismos por heridas penetrantes y o contusas, donde se puede ver en la radiografía, pero fundamentalmente son venas del cuello colapsadas, datos de shock, pérdida de sangre de más de 1500 ml y obviamente matidez a la percusión, ¿verdad? Lo que hay que hacer acá es colocar un tubo pleural rápidamente y entre tanto ya llamaste al cirujano de tórax, empezamos a reponer la volemia y aquí entra un detallito importante que es la autotransfusión. Existen unos sets ahora mucho más sencillos de usar, muy similares a los filtros de hemodiálisis, en que lo conectas al tubo pleural. Si el trauma es cerrado, sobre todo, tiene mayor indicación, esto lo conectas al paciente, es un sistema de hemofiltración. La sangre que está siendo eliminada pasa por un proceso heparinizado y puede ser reinfundido otra vez al paciente su misma sangre previa ultrafiltración y al tratamiento quirúrgico. Abonamiento cardíaco, esto es súper interesante, la triada de Beck, shock, venas del cuello distendidas, ruidos cardíacos apagados. También se llamaba o se confundía con la actividad eléctrica sin pulso. En este momento, al electro, ¿qué vamos a ver? Complejos apagados, ¿verdad? Es importante. Al ultrasonido podemos ver líquido libre en el saco pericárdico. En estos casos, el tratamiento, hasta la séptima edición se decía, haz una pericardiocentesis, o sea, una punción del pericardio. Era bastante funcional. En la experiencia mía, yo tengo salvados 3 pacientes con pericardiocentesis y dejas el catéter en el saco pericárdico y trasladas al paciente donde tengan que operarlo y vas aspirando, pero estando bien seguro de que el catéter esté en el saco y no en el ventrículo, ¿verdad? Entonces el paciente prácticamente revive. ¿Y cuándo vamos a hacer una toracotomía de resucitación o de reanimación? Es un concepto muy, de repente, pues es un procedimiento demasiado grande para una emergencia, pero es así. ¿Qué significa? Toracotomía de resucitación o de reanimación significa hacer una toracotomía en el lugar de la emergencia con el paciente así como está, muchas veces ni siquiera intubado porque está premortem, y haces una toracotomía anterolateral izquierda, así rapidísimo, con el bisturí flag, alcanzas apenas a ponerte los guantes, los internos vienen, el residente, un interno jala la costilla de un lado, el otro del otro lado, abres el espacio, ¿verdad? Porque el paciente está casi muerto. Llegas al saco pericárdico, al taponamiento cardíaco, abres el hoyo, identificas la herida en el corazón y pones tu dedito y llevas al paciente y ese rato ya lo han intubado, porque si no el paciente recupera y te va a pegar porque le estás fracturando sus costillas.
Entonces, eso. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Verdad? En pacientes con lesiones torácicas penetrantes, pero esto es importante, no en todos. Los que han tenido un SOL son signos de vida al momento de llegar, ¿no? Que tuvo algún esfuerzo inspiratorio, que tuvo algún dato al electrocardiograma o al monitor. En estas circunstancias, sí. La toracotomía de reanimación no está indicada en pacientes que han tenido un trauma cerrado, con actividad eléctrica sin pulso, o que ha transcurrido demasiado tiempo. Sobre todo en traumatismos contusos, no va la toracotomía de resucitación. Tiene muy buenos resultados en los traumatismos penetrantes. ¿Quién debe hacer la toracotomía de resucitación? El médico de emergencia. 2005, Inglaterra hace un estudio comparativo entre anestesiólogos, médicos internistas y cirujanos en su helicóptero de resucitación. Ellos tienen un helicóptero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es muy interesante, vamos a buscar en el internet, ¿no? En que tienen un quirófano en el helicóptero. Ellos pueden resolver en ese instante. Entonces ahí se ha visto que los que mejores resultados tenían eran los anestesiólogos haciendo toracotomía de resucitación, ¿no? Un dato bien interesante. Y entramos a la revisión secundaria. Habitualmente son lesiones torácicas potencialmente mortales que pueden provocar en el tiempo algunas complicaciones. Y tenemos lesiones del árbol tráqueo-bronquial, neumotórax simple, hemotórax simple, contusión pulmonar, lesión cardíaca cerrada, ruptura de aorta traumática. Esta pasó a la primera línea. Ruptura esofágica, esto es muy interesante, vamos a hablar del síndrome de Boerhaave. Y lesiones traumáticas del diafragma. Y vamos a ver fracturas de las costillas altas, vamos a ver fracturas de las costillas bajas, enfisema subcutáneo. Estudios complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa. Tomografía, resonancia, broncoscopía, angiografía, endoscopía digestiva alta para ver el esófago, todos los procedimientos que ustedes consideren necesarios. Ahí tienen gasometría, oximetría, radiografía de tórax, además. Neumotórax simple, es muy bonito ver en la radiografía de tórax, mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes, ligera dificultad respiratoria, en realidad, por la herida punzocortante y el enfisema alrededor de la herida, tú le pides la radiografía de tórax y hay un enfisema del 20%, 30%, independiente, en trauma, independiente de la cantidad del neumotórax. Todo se resuelve con un tubo pleural de mediano calibre. Produce un defecto en la ventilación perfusión, ligera hiperresonancia o disminución de los ruidos. Hay que colocar un tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua. Bien fijadito, ves que ventile. Normalmente el paciente con 3 respiradas profundas ya expulsó todo el aire que había en la cavidad pleural. Ahora lo que viene es una radiografía de tórax para evaluar dónde y cómo ha sido colocado tu tubo. Si el tubo continúa dando aire, eso significa de que hay una lesión tráqueo-bronquial y eso es un problema serio. Lesión tráqueo-bronquial. Normalmente es de muy alta sospecha. El mecanismo de lesión, traumatismos de aceleración y desaceleración o caídas de altura. Normalmente tú puedes ver un neumotórax sin fracturas evidentes de las costillas. Eso ya es raro. Y en estos pacientes nosotros tenemos que hacer una broncoscopía precoz. ¿Y cuándo voy a sospechar de una lesión traqueobronquial? Cuando coloco un tubo pleural por una sospecha de un neumo o de un hemotórax. Y desde que con 3 respiradas el pulmón ya se expandió, jóvenes, ¿no? El pulmón no se expande en 24 horas. En 30 segundos ese pulmón ya se expandió. ¿Ves que sigue con cada inspiración y el frasco sigue burbujeando? Ojo, ese paciente puede tener una lesión traqueobronquial. Hay que colocar urgente un segundo tubo más arriba y ver si con eso, y llamar al cirujano de tórax, porque este es el paciente que va a tener graves problemas. Contusión pulmonar, lo que les decía, el tórax volante se acompaña de fracturas costales múltiples y en general el impacto es sobre el parénquima pulmonar. Ese parénquima pulmonar, como este de acá, por ejemplo, con la flechita, no está participando del intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces hay una zona de ausencia, o sea, de ausencia de la perfusión, de la ventilación perfusión, y esa es la zona y esto va a causar
hipoxigenación. Entonces, la hipoxia va a estar dada fundamentalmente por la contusión pulmonar, esta es pregunta, y no por las fracturas costales. Se ve empeorada por las fracturas costales. Se puede hacer una intubación selectiva, se pueden observar cambios radiológicos tardíos que se va acentuando la contusión, y es importante en estos casos, para no sobrecargar al paciente, entrar con mucho cuidado con los líquidos, ¿no? Esta radiografía es muy interesante, jóvenes, porque si ustedes se fijan, este es el tubo endotraqueal. Esta es la línea radiopaca del tubo endotraqueal, y fíjense, está desplazándose hacia el lado derecho. Esto se llama desplazamiento del tubo con una intubación bronquial principal derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque el bronquio puente derecho parece una continuación de la tráquea, así una ligera curvita, ¿no? Ahí, entonces el tubo se entra como Pedro por su casa. En cambio, el bronquio puente izquierdo es ligeramente horizontalizado a la izquierda, por lo tanto el tubo no va con facilidad hacia el lado izquierdo. Hemotórax. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes o por arma de fuego en el hemitórax correspondiente. Hay matidez en las bases de los pulmones, hay ligera hipoxia o datos de shock, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes vamos a colocar un tubo pleural y si se fijan, siempre observen todo en la radiografía. Yo estoy viendo acá enfisema subcutáneo, ¿verdad? La herida de buen calibre para el cuchillo y tengo que colocar mi tubo pleural acá. Tubo de tórax y voy cuantificando el débito que está dando en este momento. Traumatismo cardíaco cerrado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo estoy manejando mi vehículo y tengo con o sin cinturón de seguridad y tengo un impacto frontal y choca mi tórax contra el volante, ¿verdad? Ahí mi cabeza contra el parabrisas y de repente tengo un poco de dolor precordial, como simulando una isquemia, y eso es lo que es. Entonces nosotros tenemos que pedir en ese momento un electrocardiograma, un ecocardio, y podemos ver cambios en el electro, cambios por lesión, cuando existen zonas de contusión, y lo más específico en estos casos es la determinación de troponinas o de CK-MB, ¿verdad? Aquí tenemos que estar atentos para el tratamiento de las arritmias y las complicaciones asociadas a la contusión cardíaca. La ecocardiografía sí es importante porque te permite ver la ecocardiografía, los movimientos de la pared y va a identificar zonas de aquinesia, o sea, zonas quietas, o de hipoquinesia, que se mueven muy poco alrededor de la zona contundida. Y esto me encanta porque yo he diagnosticado 5 casos de estos durante mi carrera. Eso es muy importante. Ruptura traumática de la aorta. Mecanismo de lesión, traumatismos por aceleración y desaceleración, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Peatón, viene un auto y ¡pum!, lo embistió. Otro, caída de altura, ¿no? Caes de 10 metros y ¡pam!, te frenas bruscamente. ¿Qué ocurre? Que todas las vísceras torácicas y abdominales que tienen pedículos hacen maniobras de golpe y contragolpe y se desgarran sus pedículos, ¿verdad? El mesenterio, del intestino del abdomen, y en el tórax ocurre un fenómeno muy parecido a nivel del conducto arterio, que ya es ligamento arteriovenoso. Y en este sitio se pueden producir los desgarros y las lesiones parciales de la aorta y hacer una ruptura traumática contenida de la aorta. ¿Qué tengo que saber acá? Mecanismo de lesión. Eso es vital. Y tomar una muy buena radiografía. Y en la radiografía de tórax de estos pacientes ustedes van a encontrar 11 signos radiológicos, que es un encanto saberlos. Y cuando sabes, identifique, yo tengo una radiografía de tórax en el CETON, les voy a mostrar cuando estén ahí del último caso, una señora, que tienes, la del ATLS tiene 6 signos radiológicos. La radiografía nuestra tiene los 11 signos radiológicos, es de colección. Primero, mediastino, aquí nos vamos a quedar un ratito. Mediastino ensanchado, ¿ya? Ojo, el mediastino ensanchado puede ser producto también de la posición, que está en decúbito, pero hay que saber conocer. El mediastino ensanchado, solo un 4% en la TAC les va a dar positivo para lesión de aorta traumática.
Segundo, en el borde izquierdo, ausencia del botón aórtico. Tercero, opacidad o pacificación de la ventana aortopulmonar. ¿Listo? Cuarto, fracturas costales, ¿no? Sin neumotórax. 5, fracturas de la escápula, de la primera o segunda costilla o de la clavícula. Las fracturas de este sitio, jóvenes, clavícula, primera y segunda costillas fracturadas o escápula, implican un alto impacto cinético que va a lesionar los grandes vasos. Seguimos, no sé qué número vamos, pero aquí vamos a encontrar ya en relación la tráquea desviada a la derecha o a la derecha, ¿por qué? Por la disposición de la aorta. Si tiene una sonda nasogástrica, creo que ya vamos en el 8, la sonda nasogástrica va a estar desviada a la derecha. Después tenemos las interfaces entre lo que son las vértebras y finalmente 10, lo que ocurre es que hay una elevación del bronquio fuente derecho y depresión del bronquio fuente izquierdo por la disposición anatómica de la aorta y el hematoma, ¿verdad? El hematoma que está contenido. Ahí tiene que haber un alto índice de sospecha en el mecanismo de lesión. Tienes que llamar al cirujano de tórax, perdón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Colocarles vías venosas, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, donde tú puedas administrar soluciones cristaloides, sangre y hemoderivados, 4 litros hacia 1 minuto, porque si esto se llega a romper, se te va a morir el paciente en ese instante. Hipotensión permisiva, resucitación balanceada, rápidamente trasladar a este paciente a un lugar donde puedan resolver, que tengan cirugía a tórax, a corazón abierto, donde tengan prótesis vasculares para reemplazar la aorta con sus brazos principales. O sea, necesitas un equipo de trauma de alta complejidad. El 90% se les va a morir, pero van a poder recuperar un 10%. Es la ruptura traumática de la aorta. La tomografía, un 4%, nos va a permitir hacer el diagnóstico. Aquí se puede ver eso. Y listo. En el libro ustedes van a encontrar más información al respecto de la radiografía. Traumatismo torácico contuso en el hemitórax izquierdo. De rutina, sonda nasogástrica, tomamos radiografía de tórax y la sonda nasogástrica está en el tórax. Acá, fíjense. Tengo que sospechar trauma contuso del hemidiafragma izquierda y aquí se están subiendo las vísceras. Normalmente el traumatismo cerrado, desgarros mayores en el lado izquierdo del diafragma, porque el derecho está parcialmente protegido por el hígado. Y los traumatismos penetrantes, pequeñas perforaciones que pueden evolucionar en el tiempo y hacer hernias diafragmáticas grandes. Y obviamente a esto hay que agregarles las hernias diafragmáticas en los recién nacidos, que les comento entre nosotros hace 2 días que operamos. Se están perdiendo cirugías muy interesantes. Me pidieron que ayude a operar una hernia diafragmática tipo Bogdalek clásico, en una niña de 2 meses, un retazo, ¿no? De 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, ¿ya? Toracoscopía, y ahí se ve el defecto. Les voy a pasar el video. Es explicar, devolver el intestino al abdomen por vía torácica, con 3 trocaritos, cerrar el defecto y aplicar la membrana, el diafragma, asunto arreglado. La niña hoy ya está a punto de ser dada de alta. Fracturas y lesiones asociadas, el esternón, la escápula y las costillas. Esto es importante, el manejo del dolor. Costilla 1 y 3, lo que les decía, fuerza severa, alto índice de mortalidad debido a las lesiones asociadas de grandes vasos. Costillas 4 a la 9, tranquilos, no pasa nada, duele y las costillas no se operan jóvenes. Las costillas van a consolidar solas con tiempo entre 6 semanas promedio. ¿Y cómo? Con dolor, con cada respiración duele. Y si te da tos o te resfrías, te va a doler más todavía. Y las costillas 10 a 12, ¿por qué son importantes conocer cuando se fractura? Porque a la izquierda está en relación con el vaso y pueden provocar lesiones esplénicas con hemotórax. Y a la derecha con el hígado, lo mismo. Asfixia traumática, mecanismo de lesión, compresión torácica severa prolongada o un impacto frontal severo. ¿Qué tiene el paciente? Esto, plétora. Esto se ve un poco en los pacientes con cánceres de mama, en las mujeres que hacen un síndrome de vena cava superior, o sea, hay una metástasis que está apretando la vena cava superior, entonces hay una dificultad al retorno venoso y los pacientes tienen una cierta cara rubicundez y cianótica
producto de la dificultad para el vaciamiento venoso. En este caso es por compresión torácica, es la asfixia traumática, hay petequias, edema, plétora y obviamente edema cerebral. Tratamiento, oxigenación, manejo del dolor, monitorización inmediata. Y otro caso, 43, tenemos buen tiempo. La lesión esofágica, ¿no? Viernes, gorditos, gustosos, comieron pique a lo macho, tomaron 10 botellas de cerveza, whisky a seguir, ¿verdad? Llegan a la casa y están nauseosos porque en el camino le pegaron 3 anticuchos más un trancapecho, entra. Es increíble con tragos jóvenes cómo entra la comida, ¿no? Y de repente están en su cama y se aguanta y le pegan el vómito de su vida en el baño, pero sale un vómito explosivo desde el estómago, voluminoso, entre comida y contenido líquido y aire, y producen un desgarro del borde lateral izquierdo del esófago. Entonces el borrachito, por no decir nada y no le llaman la atención, al día siguiente no dice nada. Solito se aguanta. Esto se llama síndrome de Boerhaave, ¿no? Recién al segundo día él dice, me está doliendo mi pecho, me cuesta respirar, me cuesta cuando pasa la saliva, está roto su esófago al lado izquierdo y está filtrando su saliva y el tecito que tomó. No le creen, le dice, eres un borracho, es tu borrachera. Bueno, al tercer día el paciente está con fiebre, con datos de sepsis, está haciendo una mediastinitis por perforación esofágica traumática. Es el Boerhaave. Toracotomía de emergencia, esofagostomía cervical, toracotomía, hay que tratar de aislar ese esófago, si no se va a morir el paciente, ¿verdad? ¿Cómo voy a sospechar? Mecanismo de lesión. No se olviden de esos jóvenes, ¿no? Vómitos explosivos y al día siguiente estás, ay, me duele, tengo una herida aquí en mi pecho, respuesta 200 pesos sobre neumomediastina. Van a encontrar una linecita de aire en relación al esófago. Este llanto está perforado su esófago hasta que se demuestre lo contrario. Y habitualmente se perfora hacia el lado izquierdo, la parte del esófago distal, ¿verdad? Tratamiento es quirúrgico 100%. Cuanto más temprano llegue, mejores los resultados. Enfisema subcutáneo. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes o explosión en un ambiente cerrado en que hay fuga de aire por algún lado. Uno así ve cuando hace cirugía laparoscópica de tórax, de abdomen, sobre todo en hernia hiatal, y el anestesiólogo te dice, oh, está con enfisema todo el tórax. Oye, el enfisema ha subido hasta sus cachetes, así como se lo ve, ¿no? Es porque el aire ha disecado, como trabajas en el mediastino, entonces por el mediastino sube al cuello y empieza a infiltrar, pasa al tejido celular, y ese es un neumotórax. Eso es cuando haces cirugía mínimamente invasiva. En trauma es por lesiones por explosión. Neumotórax, y hoy lo que hay que tratar de ver es si hay una lesión de la vía aérea. Y no se olviden de los peligros latentes, que un neumotórax simple se puede convertir en una atención cuando no tengo experiencia y digo, este paciente tiene un trauma duodenal cerrado, hay que operarlo urgente, y tenía además un trauma torácico con un neumotórax menor, 30%, y no le coloqué el tubo. Y en el acto quirúrgico, el paciente empieza a choquearse, inestabilidad, paro, que había neumotórax, atención, porque la lesión persistió y no detectaba. Hemotórax detenido, mecanismo de lesión del hemotórax más frecuente, arma blanca. En una temporada en Sudamérica, el tema de lo que es la delincuencia también tiene su desarrollo. No es que la delincuencia es quieta, es muy dinámica. Y ahora ya no te atacan con cuchillos, ¿verdad? Ahora te atacan con revólver, con pistolas. Ahora ya no en Colombia ya no te atacan con revólveres, ¿no? Con rifles. Entonces, la delincuencia también crece, también desarrolla. Y en una temporada en Chile y en Sudamérica, el mecanismo de lesión por celos era el acuchillarte al infiel, ¿no? Con un cuchillo preparado, con deposiciones, ¿no? Y le envolvían con un elástico, bien bañadito de deposición, esperando el momento oportuno para atacar. Entonces sacaban la liga y entonces imagina la cantidad de gérmenes. Entonces ese hemotórax obviamente no va a ir a transfusión, a autotransfusión, porque van a ser empiemas, ¿verdad? Y van a terminar con neumonectomías. Lesiones diafragmáticas siempre hay que sospecharlas en heridas penetrantes por arma blanca en la región tóraco-abdominal,
Vamos a hablar cuál es la región tóraco-abdominal cuando hablemos abdomen, ¿verdad? Entonces ahí, cuando tiene una herida en el lado, por debajito de las últimas costillas, ¿verdad? Parece insignificante, le tomo una radiografía y un neumotórax, le puse el tubo, pero no detecté la hernia diafragmática y con el tiempo da complicaciones. Es importante el manejo del dolor, las edades extremas, cuidado las obras de reanimación en pacientes con contusión pulmonar y siempre verificar que el tubo esté bien puesto. El tubo puede estar mal puesto, puede estar mal conectado y las más de las veces la falla está en ese nivel. El caso que hemos visto, entonces, una contusión pulmonar, por eso está hipóxico, por eso está taquimneico. Preguntas. Esta es la sesión más larga en el ATLS, es de 40 minutos. Aquí lo hemos hecho en 50, así que tenemos más tiempito todavía. Las lesiones plásticas son frecuentes en los politraumatizados, no se olviden, el 90% se resuelven muy bien con un tubo y una aguja bien colocada. El abordaje de estas lesiones siempre el ABCD. La estabilización inicial requiere maniobras simples, como por ejemplo una intubación endotraqueal, un tubo de tórax o una aguja. El éxito en el tratamiento de los pacientes con lesiones torácicas es establecer un intercambio gaseoso normal y lograr la normalidad dinámica. O sea, controlar el factor desencadenante en base a conocer el mecanismo de lesión, detectarlo, tratarlo y además utilizar el anexo, verificar el resultado. He puesto un tubo pleural, radiografía de tórax portátil de inmediato, porque quiero ver y además estoy mirando a cada instante el sello de agua. El sello de agua esté, ya no burbujee, pero que esté moviendo el nivel, ¿verdad? O sea, con cada inspiración y expiración, el nivel de agua en la manguera sube y baja. Muy bien, jóvenes, pregunten. Saca tú.